¿Vamos a una tercera guerra mundial? Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Irán ha respondido con una fortaleza inusitada y con un ataque a muchos de sus socios de la OPEP y vecinos, incluyendo un ataque directo al corazón del turismo de Dubái y, por supuesto, ataques a Chipre, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos, Omán. Increíble. Irán muestra ante el mundo que no es el amigo de los países árabes, sino que es una amenaza para los países árabes y para el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el riesgo que hay de un ataque nuclear? ¿Cuál es el riesgo de una tercera guerra mundial? ¿Y qué es lo que está realmente ocurriendo en este momento? Vamos a hablar de todo ello. Quédate hasta el final porque hay un montón de cosas que estás escuchando que no tienen ningún sentido porque hay una gigantesca desinformación por parte de muchos medios de comunicación oficiales. Increíble. Vamos a hablar de todo ello. Cada vez que sube la tensión geopolítica, los titulares se llenan de ruido, pero el mercado no descuenta titulares, descuenta probabilidad, riesgo y coste. Por eso, la cuestión no es solo si Oriente Medio entra en una fase más peligrosa. La cuestión es si estamos ante un shock de oferta que pueda trasladarse a la energía, a la inflación, al coste de capital, que pueda generar una crisis económica en los países desarrollados o que pueda llevar a muchos a una situación de peligroso nivel de incertidumbre que se lleve por delante a muchas economías del mundo. Ahí es donde está la señal que de verdad importa. Vamos punto por punto. Quédate hasta el final porque hay un error muy común en este tipo de episodios. Pensar que cualquier escalada geopolítica implica automáticamente desplome bursátil y además que va a implicar que el petróleo se vaya a niveles de 200, 300, 400 dólares. Estás escuchándolo cada día. Lo importante es entender realmente cuáles son los riesgos reales, no lo que le interesa a la narrativa de algunos. Lo primero que conviene separar es el titular de la tesis de mercado. El titular genera atención. La tesis de mercado la genera la posibilidad de un encarecimiento generalizado de la energía y un deterioro de las expectativas sobre inflación y crecimiento. Vamos a ver algunos elementos importantes. Elemento clave número 1. La Agencia Internacional de la Energía Atómica hizo una resolución muy dura contra Irán en la que explicaba con toda claridad que estaba violando su tratado de no proliferación nuclear. La falta total de transparencia y cooperación por parte de las autoridades del régimen de Irán no permiten que la IAEA lleve a cabo su trabajo y confirme que el programa nuclear de Irán es para fines pacíficos. Es más, Irán ha acumulado más de 400 kilogramos de uranio enriquecido a niveles muy cercanos al 90%, que es lo que se necesita para un arma nuclear. Para el uso de energía doméstica y para usos no militares no se necesita enriquecer el uranio a esos niveles. Con un 4% es más que suficiente. Enriquecer al 90%, por lo tanto, indica intenciones militares. Es más, si ponemos en conjunto toda la información que se tiene, eso supone suficiente uranio enriquecido a nivel militar como para construir 9 bombas nucleares. Este es un factor clave, no solamente para la guerra actual, sino que es clave para los socios y para los vecinos de los países árabes que están siendo atacados ahora por Irán. Elemento esencial número 2. La producción que llega de Irán es fundamentalmente onshore, prácticamente el 80%, es decir, dentro de las fronteras de Irán, no fuera en aguas profundas. Esa producción está lejos de las áreas de conflicto. En cualquier caso, Irán produce alrededor de 3,4 millones de barriles, pero solamente exporta 1,4. Al exportar fundamentalmente a China, Irán está en una situación en la que
no se puede permitir cerrar el estrecho de Hormuz. B, si para las exportaciones, a quien perjudica es a su principal socio comercial. Como podemos ver en este gráfico del precio del petróleo, hay que tener mucho cuidado a la hora de pensar que el petróleo se va a disparar en un entorno de tensión geopolítica. Lo hemos visto en el pasado ante otros elementos de tensión, incluido los ataques que hizo Irán o que hizo Hamas y Hezbollah contra Israel, la respuesta de Israel y el aumento de la tensión geopolítica con Irán. Eso lo hemos visto desde hace muchos años, desde el año 2023 en particular. Importante, por lo tanto, entender que este rebote del precio del petróleo no tiene por qué darse como algo estructural, teniendo en cuenta que la OPEP y los socios de Irán en la OPEP han tomado la decisión de aumentar la producción. El cierre del estrecho de Hormuz sería profundamente contraproducente para el propio Irán. ¿Por qué? Primero, porque es uno de los principales productores y exportadores que usa ese estrecho. Segundo, porque el 76% de ese tráfico va hacia Asia, hacia China, y lo que haría sería perjudicar a su propio socio comercial, China, y haciéndole un daño irreparable, cosa que es más que cuestionable. Eso no lo podemos olvidar. Muy poco de lo que se mueve por el estrecho de Hormuz va a Estados Unidos o a Europa, porque hace mucho tiempo que se han generado rutas alternativas. Es importante también recordar que Irán jamás ha podido cerrar el estrecho de Hormuz. Lo ha anunciado, lo ha amenazado, pero nunca lo ha hecho. Y que sería uno de los grandes perjudicados en cuanto a la pérdida de capacidad de mover crudo o de mover productos, porque esto es una de sus fuentes principales de entrada de divisas. La reacción del mercado no es la de una percepción de que vaya a haber una tercera guerra mundial. El ataque de Irán contra sus socios de la OPEP, desde Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos, Dubái, Omán, y ahora se ha incluido también un ataque a Chipre, todos esos ataques se perciben como una respuesta desesperada de un régimen que está muriendo tras la muerte del líder, del ayatollah Jamenei. Es importante también ver cómo el bono a 10 años de Estados Unidos, en vez de dispararse, lo que ha hecho ha sido caer en cuanto a rentabilidad exigida. Por lo tanto, no hay una percepción de que vaya a haber un desastre económico en lo que es Estados Unidos de ninguna manera. La idea de que Irán va a acabar con el comercio global o a hundir a las economías importadoras, etcétera, no tiene ningún sentido. El movimiento fundamental que hay de crudo y de productos a través del estrecho de Hormuz ha llevado siempre a que la posición de Irán sea mucho más débil de lo que ellos anuncian en los medios de comunicación, por supuesto. Y además es importante tener en cuenta que el gran perjudicado sería China. Eso es un elemento esencial a la hora de comprender lo que está ocurriendo, pero también es importante tener en cuenta algo esencial. El régimen de Irán está desmoronándose. La muerte del líder de ese régimen, el ayatollah Jamenei, y de más de 40 de sus generales, ministros, etcétera, etcétera, es un elemento clave en un entorno en el que las protestas han sido elevadísimas durante meses y el régimen mantiene la censura de Internet, intenta controlar la narrativa y además lo que está intentando es continuar reprimiendo a la población. El régimen ha asesinado a más de 30.000 personas en estas protestas y las cifras que se muestran en los medios de comunicación, incluyendo a medios de comunicación de izquierda como es The Guardian, son absolutamente terribles. Muertos apilados, personas que están siendo ejecutadas, familiares detenidos, torturados, etc. El régimen está intentando morir matando y está destruyendo a su población utilizando todos los elementos de represión que tiene en su mano, y el régimen está cayendo poco a poco.
Las televisiones de todo el mundo han puesto inmediatamente, siguiendo la narrativa de una dictadura asesina como es la de Irán, que miente sobre sus datos, alucinante, han comprado inmediatamente el mensaje de que se ha atacado a una escuela y han matado a 85 niñas. ¿Cuál es el problema? Que el vídeo que están mostrando diciendo que los aviones de Estados Unidos e Israel han bombardeado una escuela en el sur de Irán es falso. Corresponde a una escuela de niñas en Kabul, en Afganistán, que fue atacada por el ISIS con un coche bomba que hicieron explotar en el año 2021, matando a 90 personas. Todo esto te demuestra cómo se está dando una narrativa en la que se compran las cifras de la dictadura y del régimen iraní y, sin embargo, que es una dictadura y un régimen que lo que ha estado haciendo, por ejemplo, es con las protestas decir que no eran 30.000 asesinados, que solamente eran 3.000, fíjate tú qué cosas. Y ahora ves a toda la izquierda defendiendo a una dictadura asesina que ha mutilado, torturado, detenido y asesinado a decenas de miles de iraníes y que ejecuta a mujeres y a homosexuales. Estos son los que defienden los derechos humanos. La respuesta de los socios de la OPEP no se ha dejado esperar. Los países de la OPEP han anunciado que van a llevar a cabo un aumento de producción todavía mayor que compensaría cualquier tipo de disrupción que pudiese llegar de Irán. Por supuesto, también lo que han hecho ha sido condenar de manera drástica y clarísima la posición de Irán en cuanto a los ataques que ha llevado a cabo contra Arabia Saudí, contra Kuwait, contra Emiratos, Bahrein, Omán, etc. Efectivamente, los productores de la OPEP, especialmente Arabia Saudí, han anunciado un aumento de producción a máximos de 3 años para evitar que haya el más mínimo problema de suministro, que en cualquier caso, vuelvo a repetir, en un 76% le afectaría a China fundamentalmente. Estados Unidos está en una posición completamente diferente a la que ha estado en otras ocasiones en cuanto a tensión geopolítica. Estados Unidos produce ya 13,8 millones de barriles al día, máximo histórico, es el mayor productor de petróleo del mundo, produciendo más que Arabia Saudí, que produce 10 millones de barriles, y más que Rusia, que también produce unos 10 millones de barriles al día. La condena por parte de Arabia Saudí al régimen de Irán es incuestionable. Condena firmemente y de manera completamente clara la acción traicionera de Irán. Y lo que dice es algo absolutamente claro: la flagrante violación de lo que es la soberanía de Emiratos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Jordania, por supuesto también Omán. Y lo que promete es completa solidaridad y todos los activos posibles, toda la capacidad del reino para defender a sus socios de la OPEP. El enemigo para los países árabes es Irán. Durante años te han estado intentando contar que es que el régimen iraní era una especie de contención contra el imperialismo occidental. La realidad es que los países árabes saben que la amenaza nuclear y militar es el régimen iraní. Este es el marco correcto. Cuando sube la tensión en Oriente Medio, el mercado no reacciona solo por el componente político, reacciona porque aparece una prima de riesgo energética, y cuando esa prima entra en precio, lo que cambia no es solo el petróleo, también cambian las expectativas de inflación. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Lo que podemos ver es que la prima de riesgo geopolítico que lleva incorporado el precio del petróleo es mucho menor a la que hubiera sido si Estados Unidos no produjera 13,8 millones de barriles al día. Es decir, la producción no OPEP
está generando que se reduzca el riesgo geopolítico de manera importante y a la vez la posición de una OPEP cada vez más orientada a aislar a Irán y defender su posición como banco central del petróleo del mundo, lo que ha hecho es inmediatamente reaccionar con un anuncio de subida de producción y de mejora de las condiciones para los consumidores. Es también importante entender que la inmensa mayoría del petróleo que se vende en el mundo no se vende al precio que vemos en nuestras pantallas de Bloomberg o de las pantallas de vuestros dispositivos, sino que es un precio muy inferior que es al que se hacen los contratos a largo plazo. Es más, si el precio del petróleo se disparase y subiese a los 80-85 dólares el barril, el impacto en inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, sería de menos del 0,5% en el dato de inflación total, con ningún cambio en el dato de inflación subyacente, por supuesto. Yo creo que los inversores ahora mismo están en una posición en la que lo que tienen que mirar es oportunidades para comprar. ¿Por qué? Porque aquí ha habido un cambio que yo creo que es absolutamente radical. Es la equivocación estratégica por parte de Irán de atacar a los países del Golfo. Cambia completamente la balanza geopolítica y ya hemos visto cómo China y Rusia han decidido tomar una posición de inacción con respecto a la situación en Irán y además como la Liga Árabe y el Consejo del Golfo han dado un mensaje muy claro por parte de los países vecinos con respecto a Irán. Por lo tanto, yo creo que hemos visto una reacción en los mercados que ha sido mucho más suave de lo que se temía. El petróleo, efectivamente, como comentabas en la entrada, está subiendo un poco más del 7%, pero llegó a subir un 10%. Los mercados están cayendo alrededor del 1,5-2%, pero es una caída fundamentalmente técnica en la que, de hecho, el mercado no se está acelerando esa caída que es lo típico que asusta en los periodos de crisis. Y desde luego lo que ha demostrado también la reacción de la OPEP es que tiene como objetivo eliminar o mitigar cualquier riesgo de suministro con un aumento de producción de otros 200.000 barriles al día. El petróleo acumula una subida decente en lo que va de año y por eso hay que tener en cuenta que lo que ha hecho ha sido fundamentalmente recuperar, como os he mostrado antes, el bajón que tuvo en el año 2024-2025 y la bajada que ha tenido desde el año 2022. En el momento en el que aparece el riesgo de oferta, aparece el riesgo de disrupción y la pregunta es quién domina el relato político. La pregunta es quién va a estabilizar la oferta y limitar el impacto de los precios. Y ahí están la OPEP Plus, Arabia Saudí y Emiratos en particular. Los socios de la OPEP pueden aumentar la producción en 1,5 millones de barriles al día, que es el 100% de lo que exporta Irán en muy poco tiempo. Es cierto que hay varias casas de análisis que asumen que el petróleo puede subir hasta los 80 dólares si hay una disrupción material de suministro prolongada. Pero eso inmediatamente hay que ponerlo en el contexto de la historia. La historia es que Irán nunca ha podido cerrar el estrecho de Hormuz y mucho menos de manera prolongada y que, más importante, la posición de la OPEP no es defender un precio del crudo alto, sino garantizar el suministro para sus consumidores, es decir, mostrarse como el banco central del petróleo del mundo. Es verdad que cuando se genera un riesgo geopolítico, el movimiento del petróleo inmediatamente lleva a que suban las expectativas de inflación, pero eso no significa que la inflación se vaya a disparar. Y vuelvo a repetir que tienes el ejemplo de todo ese periodo que he comentado antes, en el que ha habido tensiones geopolíticas muy importantes, ataques a Irán y ataques de Irán que no han llevado a ese aumento inflacionista que muchos están temiendo. Otra forma de ilustrarlo es la peligrosa visión de que va a haber una tercera guerra mundial. Ya sabemos por la
reacción de China y de Rusia que ni China ni Rusia van a salir al rescate del régimen de los ayatolás. Ya sabemos por la reacción de los países árabes que se han puesto en contra del régimen de los ayatolás que no va a haber una respuesta de los países árabes en contra de Israel. Y resulta que la gran sorpresa de este entorno es que para los socios de la OPEP, para los países como Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos, Omán, Bahrein, etcétera, 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 es mucho más fiable un socio como Israel que un peligro nuclear y militar como es el régimen de los ayatolás en Irán. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La cuestión de fondo no es si el titular de hoy será más o menos agresivo. La cuestión de fondo es si el mercado incorpora un escenario de energía más cara durante más tiempo y si a la vez eso se traslada a mayor inflación, tipos más altos, una crisis económica y a un enorme problema para los países desarrollados y los países productores. Ese segundo entorno, el riesgo de una tercera guerra mundial, es muy bajo visto lo que hemos visto con la reacción de los países como Arabia Saudí, como Kuwait, como Dubái, como Emiratos, como Omán, como Jordania y como Bahrein y por supuesto la inacción de China y de Rusia que no quieren dejarse la vida en un problema con un régimen, el de Irán, que ha destruido su economía y que reprime de tal manera a sus ciudadanos. Por eso, en este tipo de episodios lo importante no es quedarse en el ruido político, lo importante es identificar dónde aparece la prima de riesgo, cuánto tarda en trasladarse al resto de los activos y si estamos ante un movimiento transitorio o ante un cambio de expectativas más duradero. A cierre de este vídeo, el riesgo de una tercera guerra mundial, el riesgo del cierre completo del estrecho de Hormuz, el riesgo de un problema de suministro global en el mundo del petróleo y el riesgo de un precio del petróleo disparado que lleve a una crisis global es francamente bajo, incuestionablemente bajo. Lo triste es que para lo que está sirviendo es para mostrar cómo la izquierda del mundo defiende a una dictadura asesina que ejecuta homosexuales y mujeres y la evidencia que para los países árabes Irán es una amenaza militar y nuclear. La energía es un elemento clave y por eso los países petroleros se han dado cuenta de que lo que tienen que hacer es mantener su posición como los suministradores más fiables y con el precio más asequible en todos los sentidos. Esa es la evidencia. Y la realidad es que la geopolítica deja de ser solamente una noticia internacional, pasa a ser una variable económica de primer orden. Pero es muy importante pasar de ruido a evidencias. Y ahora mismo tienes la evidencia de que los países árabes no están con Irán. Tienes la evidencia de que la posición de Irán es de mucha más debilidad de lo que muchos te quieren vender. Tienes la evidencia de la historia de que Irán nunca ha podido cerrar el estrecho de Hormuz y mucho menos llevar a cabo un sabotaje del comercio internacional. Tienes la evidencia de que hay riesgo de actos terroristas por parte de Irán, que es el mayor financiador de terrorismo en el mundo. Eso claramente. Y todo eso puede llevar durante un tiempo a una prima de riesgo en el precio del petróleo y a incertidumbre en el mercado y en las estimaciones de crecimiento económico. Pero no lo olvides, la posición de China y de Rusia es de dejar a Irán fuera, está más solo que nunca el régimen de los ayatolás, porque China y Rusia saben que meterse en el avispero junto con Irán es demoler sus opciones con los socios de la OPEP y con el resto de países de la zona. Y eso es una evidencia. Que no te engañen.